Estos son los segundos previos a la explosión de una mina pisada por un vehículo del ejército. El video que se está viralizando en las últimas horas es solamente un ejemplo de lo que están encontrando las Fuerzas Armadas en varios puntos del territorio mexicano, y te voy a mostrar las ubicaciones de estas zonas de riesgo, tanto por minas de la delincuencia organizada como por el uso de drones con explosivos. Joder, ¿qué pasó? ¿Está feo esto? Terrorismo, ya era nomás. Pero voy a andar bien allá adentro. Comienzo por la explosión de las minas en las inmediaciones de Tepalcatepec, Michoacán. Este video ha sido dado a conocer en redes sociales hace apenas unas horas. Sin embargo, se trata de una grabación que data del 20 de enero de este mismo año. Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre este caso porque no había sido hecho público. Sin embargo, se espera que ahora ya exista un posicionamiento ante estas impresionantes imágenes. Esto ocurrió en un camino secundario en Michoacán, cerca del municipio de Tepalcatepec. Quienes aparecen en pantalla son elementos del ejército, aunque detrás van elementos también de la Guardia Nacional. De hecho, quien grabó este video fue un elemento de la Guardia Nacional. Según han confirmado las autoridades, aunque de manera extraoficial, soldados y agentes viajaban en convoy a bordo de vehículos blindados llamados Sandcat cuando un primer vehículo militar activó una mina terrestre. El vehículo salió impulsado por la explosión, acabó volcado, aunque todos los que iban a bordo resultaron ilesos. Fue entonces cuando un segundo Sandcat activó la segunda mina terrestre, que fue lo que grabó desde atrás un elemento de la Guardia Nacional. En esta segunda explosión, un militar artillero salió volando del vehículo y el reporte es de al menos 2 soldados muertos, además de que este vehículo terminó completamente destruido. De manera extraoficial, también soldados que estuvieron presentes aseguran que el capitán terminó sordo debido a la explosión de una de las minas. Según detallaron, el patrullaje inició luego de que recibieron el reporte de la presencia de vehículos blindados de la delincuencia organizada, también llamados monstruos. Fue entonces que se desplegaron elementos del ejército y la Guardia Nacional a bordo de Sandcats, y fue el primero de estos vehículos que iba de avanzada el que activó la primera mina. En testimonios recabados por medios locales y nacionales, los militares aseguran que se trató de una emboscada. Sin embargo, no hay evidencia de que después de las explosiones hubiera existido un ataque directo sorpresa en contra de las Fuerzas Armadas. De hecho, las autoridades no han adjudicado este ataque a ningún grupo delictivo. Sin embargo, quiero que veas este mapa. En Google Maps, alguien ha marcado la presunta ubicación de un campamento de El Abuelo. De hecho, no es secreto que en la zona donde ocurrieron estas explosiones opera Juan José Farías, alias El Abuelo, quien en el 2013 se unió a las autodefensas de Tepalcatepec. Sin embargo, según documentos hackeados al ejército por el grupo Guacamaya, existe un informe del Centro de Fusión de Inteligencia que señala que El Abuelo es jefe de una facción de Cárteles Unidos con presencia en Tepalcatepec, además de que lo acusan también de tener ligas con el cártel Jalisco Nueva Generación. El informe detalla que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ha dado especial seguimiento a El Abuelo, de tal forma que han rastreado 18 números telefónicos pertenecientes a él, a su familia y a su círculo más cercano en este grupo delictivo. Sin embargo, este reporte presenta una aparente contradicción, pues los reportes oficiales conocidos también señalan que el cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos son grupos antagónicos que se están disputando el control de la zona, tanto con enfrentamientos como con minas terrestres y hasta ataques con drones cargados de explosivos. Hijo de su... ¿Qué pasó? ¿Está feo esto? Terrorismo, ya era nomás. Pero voy a andar bien allá adentro. Mira nomás, las casas las desbarató. Mira los árboles. Mira los árboles, cómo los dejó. ¿Eh? Ya nomás. Hijo de su... Mira las casas, la tienda, mira.
Este video, grabado en el 2021, forma parte de lo que ocurre en la región y muestra la tensión que se vive en esta zona por los grupos delictivos que pelean el control. Además de minas terrestres, la Secretaría de la Defensa Nacional ha informado del auge en el hallazgo de explosivos de fabricación casera, principalmente en Michoacán, Guerrero, Jalisco y Zacatecas. En cuanto a las minas terrestres, las autoridades aseguran que la delincuencia organizada las usa para frenar el avance de las Fuerzas Armadas o de grupos rivales. Las primeras minas fueron detectadas en el año 2019 por el Ejército en el estado de Michoacán y se las atribuyó al cártel Jalisco Nueva Generación tras tomar el control de Aguililla, lugar de donde es originario Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder de este grupo delictivo. Estas minas no solo han afectado a militares y grupos delictivos, sino también a habitantes de Tepalcatepec y zonas aledañas. Tengan lista su credencial de elector. ¿La tienen lista? Empeñense a tener y actualicen sus datos, por favor. Por favor, el día 2 de junio, no salgan de vacaciones. A propósito, ese día se puso un puente. Hágase el favor. Ustedes saben que en Argentina es un delito no ir a votar. Acabas de escuchar al sacerdote de Aguililla, Gilberto Guevara, quien con frecuencia ha denunciado todo lo que ocurre en la región, entre ello la existencia de minas antipersonales sembradas por el crimen organizado. El sacerdote ha asegurado que la población ha llegado a tener miedo a salir a caminar porque no sabe a quién le pueda explotar uno de estos dispositivos. En los últimos meses también ha colaborado para mantener informados a las autoridades, entre ellas al Ejército, sobre la presencia de estos artefactos explosivos. Las zonas de terracería que han sido identificadas como peligrosas son las que comunican con las comunidades de La Guaje, Horcones y Loma Blanca, en donde ya han explotado minas que han lesionado a militares y a un campesino. Estas imágenes son de un operativo del Ejército para ubicar y desactivar minas en la zona de Aguililla el 31 de enero del 2022, luego de que el Ejército pisó una de ellas. Para entonces las autoridades ignoraban la cantidad de dispositivos que podía haber instalados. Meses después vino otro caso, el de 8 soldados heridos tras pisar una mina, pero ahora en Apatzingán, también en el estado de Michoacán. Este vehículo del Ejército tuvo que ser remolcado luego de que el 18 de junio del año pasado pisó una mina en Apatzingán, en donde hubo 8 soldados heridos. Los soldados viajaban entre las localidades de Las Bateas y el Tepetate cuando se activó la mina que dejó destrozada la camioneta. Más tarde, un campesino y su hijo pisaron otro de estos artefactos, en donde el papá falleció y el menor resultó herido. Tras estos hechos, equipos especiales entraron a la zona para asegurarla de explosivos y localizaron un segundo dispositivo, el cual pudieron desactivar de manera controlada. Para entonces informó que en el año 2022 la SEDEN había localizado 250 artefactos de este tipo enterrados a apenas unos cuantos centímetros de profundidad. Desde entonces, el Ejército libra una batalla contra los cárteles, pero con extremo cuidado de no caer en minas o de no ser atacados por drones cargados de explosivos.